Bienvenido al canal Vida TV, bienvenido a tu programa El Encuentro, un espacio creado en el corazón de Dios. Queremos establecer en este programa que creemos es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hacemos todas las oraciones creyendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso hacemos todas las oraciones en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que está sobre todo nombre, reconociendo que Cristo es la puerta de entrada al Padre. Y el Espíritu Santo es quien nos revela el Padre y nos revela el Hijo. Le pido al Dios Todopoderoso que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes en este día. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, amado Dios y Padre Celestial, hoy levantamos una vez más este programa, Señor. Levantamos a cada persona delante de tu trono que vaya a ver este programa, que sea tu palabra con ellos, que sea la impartición, Señor, de la gloria, que seas tú entregándole a cada uno lo que necesiten para este tiempo, que tu palabra, Señor, sea lámpara para sus pies, lumbrera para sus caminos, que lleven sus pasos a camino de bien y a camino de rectitud, y permite que podamos tener entendimiento, es decir, que el espíritu de revelación, espíritu de conocimiento de tu palabra nos permita entender los tesoros escondidos y los secretos muy guardados que están en tu hermosa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido perdón, Padre, si en algo te he fallado. Hoy reconozco delante de todos y reconozco principalmente delante de ti, Señor, que solo por tu gracia, por tu favor inmerecido, Señor de la gloria, puedo exponer tu palabra, pero que sin tu ayuda no lo puedo hacer, sino que seas tú hablando por mí, Padre. En el nombre de Jesús, y en Él te damos gracias, Señor. Amén y amén. Estamos en un tiempo muy bonito, en una época, muy teológica, con muchísimos estudios, una época donde hay muchas personas, incluso hay diversidad de opiniones, de las fechas, estudio de por qué estaban unos animales, otros no, y unos concuerdan con que Jesús, la celebración, ¿por qué lo hacemos en diciembre si realmente debería ser en otra época? Pero al final, ya sea que nació en una fecha o nació en otra, lo importante en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, es reconocer que Jesús nació, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra. Y un día estuvo la bienaventuranza de su nacimiento aquí entre nosotros. Yo he titulado el mensaje del día de hoy, Admirable Consejero. Y yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en su capítulo 9, en su versículo 6. En un extraordinario tesoro de la Biblia, una profecía que nos va a hablar del advenimiento, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos en este día la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque un niño nos he nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Este pasaje nos habla en toda su dimensión del nacimiento y del reinado del Mesías. El profeta Isaías escribió 800 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Lo escribió para recordarle a los israelitas, al pueblo israelí, que el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, iba a venir y que se iniciaría su reino mesiánico. Así como en la tierra, como en el cielo y aún debajo de la tierra, su autoridad, su soberanía y su poder estaría entre nosotros. En el libro de Jueces, en su capítulo 13, dice que los padres de Sansón fueron visitados por el ángel del Señor. Y cuando aquí hablamos de admirable, en este versículo, digno de admiración para que es lo que realmente merece nuestro Señor Jesucristo, que es un consejero en todas las dimensiones de la palabra, quien dice la Biblia que es la plenitud de todo en todo, a quien nosotros le consultamos en momentos de angustia. Él nos da consejo y Él nos da guía.
Él nos da ese consejo y Él nos da ese guía. También dice la Biblia en el libro de Isaías, en su capítulo 28, 29, que también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Y yo podría decir que lo maravilloso de un consejo está en Cristo y que Cristo engrandece la sabiduría. Por eso hoy vamos a titular este mensaje Admirable Consejero o Maravilloso Consejero o el ensanchamiento de la sabiduría. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, en su capítulo 9, en el contexto de este capítulo, es la profecía del niño que vendría al trono de David y los días oscuros que acompañarían su primera venida precederían a su segunda venida, que es el tiempo apocalíptico en el cual usted y yo estamos viviendo. Cuando dice la palabra que hijo nos es dado, es la mayor dádiva de Dios, es decir, es el mayor regalo que Dios le puede dar a la humanidad. Dios nos ha dado a su Hijo, el Salvador del mundo. Él es el Mesías prometido. Hoy queremos establecer que Jesucristo es el Mesías prometido. Este es un mensaje no solo evangelístico, sino realmente profético y a la cual estamos viviendo, pero bajo los parámetros y el anuncio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder esperar y entender los planes, los propósitos de Dios, tenemos que irnos a esta profecía y entender el plan de redención que el Padre tiene con la humanidad y que es a partir de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que usted y yo debemos entender o debemos tener el conocimiento o debemos creer por fe es que existió un Mesías prometido y que ese Mesías prometido ya nació en una oportunidad y que vino al mundo y que fue nuestro Señor Jesucristo y que Él, no hay nadie que pudiese haber hecho la obra redentora ni la obra salvadora que hizo nuestro Señor Jesús, y Él trae salvación y vida eterna. El contexto del capítulo 9 se nos dice en su versículo 2 que el pueblo andaba en tinieblas y vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías Salvador, estaba siendo anunciado a un pueblo que estaba en tinieblas y que vio una gran luz. Y ellos moraban en una sombra de muerte. Y el resplandor de la profecía o del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza viva en Él, caía sobre ellos. Jesús simplemente representaba en esta profecía para el pueblo de Israel y representaba para usted, para mí, representa tanto anteriormente o en el Antiguo Testamento como en nuestros tiempos. Jesús es el maravilloso y milagroso Mesías. Cuando en el libro de Éxodo se deja ver en el capítulo 15, en su versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Aquí dice, en otras traducciones podemos decir cuando habla de hacedor de prodigios, hacedor de milagros. Él no es meramente un admirable consejero, sino que es un consejero milagroso, de prodigios y maravilloso. Pero hoy queremos decirle a nuestro Señor que Él es nuestro admirable consejero. El principado sobre sus hombros. Dice la Biblia que Él es la cabeza de la iglesia y que Él guía todas las cosas. Y que nosotros, para dirigirnos a nuestro Señor Jesucristo, Él sería llamado, tendría un nombre que usted y yo podríamos tener el entendimiento de lo que Él representa. Quería hablarnos con este nombre de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que pudiésemos nosotros entender la carnalidad de nuestro Señor Jesucristo y lo que representaba Él como hombre y lo que representaba Él como Dios para nosotros. Y la palabra hebrea para admirable es espelí, que es un adjetivo que significa simplemente maravilloso. Usted puede decir que Jesús es simplemente maravilloso. Es la forma sustantiva y es la misma palabra
en la cual podemos traducir como admirable. Va más allá de toda comprensión o va más allá de toda explicación lo maravilloso que representa nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Ahora bien, cuando le dije que el ángel se le apareció, ¿se acuerdan? En el libro de Jueces, en el capítulo 13, para hablar de lo admirable que es él, porque allí cuando él se presentó, el ángel del Señor se presentó a los padres de Sansón, la misma palabra pelé, o el mismo significado en hebreo, que era admirable, era lo que representó para esa familia. El ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Porque ellos quisieron saber el nombre de aquel ángel del Señor, cuando fueron visitados, cuando tuvieron una visitación divina. Y el ángel le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Que es un nombre admirable. Y aquí estaban usando la palabra pelé, la misma que se está usando en el libro de Isaías, en su capítulo 6, en su versículo 9. Es la misma referencia de la palabra. Ahora bien, en hebreo la palabra pelé, traducida en maravilloso, solamente puede ser usada para una deidad, nunca es usada para un ser humano. Aunque usted pueda decir que alguien es extraordinario, que es excelente, que es eficaz, nadie podría ser admirable o maravilloso en el contexto de la raíz hebrea pelé, del nombre, de su significado, porque solo nuestro Señor Jesucristo es admirable, debe ser digno de nuestra admiración. Nosotros podemos respetar o podemos aún hasta reconocer cualidades, talentos, dones, capacidades de personas que puedan nosotros decir de alguna manera qué maravilloso es su andar o cualquier expresión que usted pueda comenzar para alguien, pero jamás una persona humana podría tener en sí la naturaleza de ser llamado admirable en comparación de nuestro Señor Jesucristo, aunque cuando vino a la tierra, una de las características o el nombre al cual se iba a hacer alusión sobre él era de admirable, era maravilloso. Solo se le puede decir a nuestro Señor Jesucristo que Él es admirable, es digno de admiración, es digno de alabanza, es digno de adoración, es digno de darle toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a nuestro Señor. Y Él es consejero. ¿Qué es un consejero? La Biblia dice que en la multitud de consejeros tendremos sabiduría. Y un consejero es alguien a quien acudimos en busca de una recomendación o cuando no sabemos qué hacer o cuando no tenemos opciones o tenemos varias opciones al frente. Necesitamos que alguien nos dé un consejo o nos ayude a entender cuál será la mejor opción. La palabra consejero tiene que ver con los mandamientos y las enseñanzas que el Mesías traería para guiarnos en nuestro camino de regreso al Padre Celestial. Un gobernante sabio y un gobernante de confianza. Nos estaba hablando de la forma de gobierno de nuestro Señor Jesucristo, la forma de su sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el entendimiento, siendo Él el verbo, de alguna manera la palabra que nos iba a guiar, que nos iba a dar como el camino. La Biblia dice que andemos por caminos rectos, por caminos de senda de vida, que la palabra y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo es vida para nosotros. Entonces, Él realmente se hizo sabiduría. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Los consejos de Dios son consejos que están llenos de una sabiduría no humana, sino una sabiduría celestial, que es una sabiduría perfecta. Y dentro de sus consejos o de la naturaleza de consejero de nuestro Señor Jesucristo, sus consejos nos llevan a la justificación, nos llevan a la santificación y nos llevan a la redención de nuestra vida, porque están basados en la palabra, porque Él es el verbo mismo de la palabra. Están basados en los mandamientos, aleluya. Me acordaré, dijo el salmista, de las obras del Señor. Y aquí yo me acordaré de tus maravillas, usando la palabra pelé, que significa en hebreo admirable, las maravillas de la antigüedad. Así lo decía el salmista, porque aún sus consejos son maravillosos. Tú eres el Dios que hace maravillas, has declarado tu poder entre las gentes.
y maravilloso lo que hizo antes, donde en la antigüedad lo que ellos conocían de Dios, decía el salmista, lo que hiciste en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Estaban hablando de las maravillas, admirable también está unido a prodigios, a señales, a milagros. El título adscrito a Jesús en hebreo, en Tesle, es utilizado para referirse a las cosas maravillosas, a las cosas sobrenaturales, tales como en aquellos tiempos en los Antiguos Testamentos, como usted ve, que salió el pueblo de Israel de Egipto. Así de esta manera en el Nuevo Testamento o en nuestra vida diaria podemos creer en un Dios admirable, que hace maravillas, que hace prodigios, que hace milagros. Yo amo al Dios sobrenatural de la palabra. Está bien, nosotros vivimos bajo una tierra y vivimos bajo unos 5 sentidos naturales. Tenemos ojos, oídos, aún nuestra boca, pero todo lo que nosotros palpamos en lo natural está simplemente cimentado en lo espiritual. Aunque nosotros tenemos unas perspectivas al contrario, es decir, nosotros creemos que primero lo natural y después nace lo espiritual. Es al contrario, primero nace lo espiritual, está lo espiritual, lo que no podemos palpar, y después está lo natural. Y podemos creer en un Dios sobrenatural, un Dios admirable, que hace obras maravillosas por medio de los portentos y maravillas que Dios hacía visible y manifestando al mundo. En aquellos tiempos ellos podían creer que Jesús era un Dios admirable. De hecho, la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida admirable, no solo, sino que Él nos dio sabiduría caminando en la sabiduría de la palabra, siendo obediente a la palabra, siendo obediente al Padre Celestial. De la forma de hablar, Él era admirable. Por eso es que todo el mundo que quiera parecerse a Cristo, usted y yo cuando nos queremos parecer a Cristo, Él derrama sobre nosotros su consejo, y ese consejo nos lleva a una sabiduría que viene de Dios. Y ese consejo de Dios, el que es admirable, maravilloso. Jesús también hizo prodigios, señales, milagros. Él hizo obras maravillosas unidas a su naturaleza. Él dio, de alguna manera, hizo visible lo que Él representaba, lo que Él portaba y la esencia de lo sobrenatural que había en Él, porque Él sanó enfermos, resucitó muertos, ciegos vieron, cojos, paralíticos. Él libertó a aquellos que estaban aún atados por demonios. Eran sus obras admirables, maravillosas. Nuestro Dios es un Dios fuerte. Jesús es fuerte. Él también es llamado el poderoso de Israel, el Gibor en hebreo. Él es el Dios todopoderoso. Él es el león de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Este término solamente puede también ser usado para el Dios nuestro. Nadie puede sentirse en nuestra humanidad fuertes. Dios es fuerte. Jesús es nuestra fortaleza. Jesús es la fortaleza donde nosotros nos sustentamos. Él es nuestra roca inconmovible. Dice el libro de Mateo en su capítulo 28, en su versículo 18, Él recibió todo poder y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad nos es dada en el cielo y en la tierra. A Él mismo me es dada, lo habló para sí mismo, toda potestad me es dada. Lo único es que al morir y al resucitar y estar sentado a la diestra del Padre y alejarnos al Espíritu Santo como el Consolador, somos partícipes y somos coherederos con Cristo de esas riquezas en gloria. Pero cuando Él dijeron que era Dios fuerte, obviamente se estaba hablando de toda la omnipotencia del Señor, que Él es poderoso, Él camina sobre las aguas, Él se hizo débil, dice la Biblia, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de usted o de mí, porque Él fue tentado en todo, lo único que Él no cometió pecado, no cometió error. Pero Él nos puede entender. Él es un Dios fuerte, pero Él vivió nuestra debilidad. Por eso es que Él nos dice, mis pequeñitos, mis hijitos, y que en nuestra debilidad nosotros simplemente podamos abrazarnos de esa gracia del Señor. Y que cuando somos débiles, Él se hace fuerte en nosotros. Esa es nuestra esperanza. Esa realmente es nuestra herencia. Saber realmente que somos débiles.
pero que en Él somos fuertes para seguir adelante, porque nos sostenemos de su mano derecha, de su mano de justicia, de su mano de favor, de su brazo fuerte, de su mano poderosa, de la diestra de Jehová. Él es el gran vencedor, nuestro Dios fuerte. Hay una alabanza en el cielo que dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder sobre el del Señor Dios nuestro. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Aleluya, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Nuestro Dios es fuerte, es un Padre eterno. Dice la Biblia que Jesucristo es el único mediador entre el Padre Celestial y la humanidad. Y Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Las maravillas, los milagros, su sabiduría, su consejo, su amor, su redención, su justificación son para siempre. Él es eterno, Él es simplemente eterno y reina por siempre. Porque así se dijo: el alto, el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro Padre es eterno. Aleluya, Él habita en la eternidad. Eso lo dice el mismo libro de Isaías en su capítulo 57, en su versículo 15. Es el Padre de la eternidad. Y eso quiere decir sencillamente que Él es el creador de todas las cosas, incluso el tiempo y el lejano o remoto propósito de todas las cosas. Como dijo el apóstol Juan en su capítulo 1, en su versículo 3, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y el apóstol Pablo dijo en su epístola en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nuestro Padre habita en la eternidad, príncipe de paz. Él es nuestra paz, Él es nuestro shalom. En medio del dolor y la violencia, en medio de todo lo que se está viviendo, nosotros tenemos una esperanza. Un día Jesús traerá la paz verdadera. Jesús es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Él trae la paz espiritual en el presente, aún mientras experimentamos la redención, la justificación, la santificación y vivimos según los valores de su reino. Jesús será nuestro príncipe de paz. La palabra hebrea shalom quiere decir paz, y a menudo es usada en referencia a un aspecto de calma, de tranquilidad, shalom. Le digan con paz, ten paz, ten paz. Estad quietos y conocer que yo soy Dios, ten paz. La palabra griega eirene significa unidad de acuerdo. Pablo usa Irene para describir el objetivo de la iglesia en el Nuevo Testamento, pero el significado más profundo y más fundamental para la paz es la armonía espiritual producida por una restauración de una persona con Dios. Realmente la paz viene de nuestra conexión con Dios, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque Él ha vencido al mundo. El sacrificio de Cristo proporciona más para nosotros que la simple paz eterna. También nos permite tener una relación con el Espíritu Santo, y Él es el consolador, Él es el ayudador, que promete guiarnos, que promete consolarnos, que promete revelarnos al Padre, revelarnos al Hijo. Este mundo está lleno de dolor, de angustia, de problemas, de violencias, y los profetas del Antiguo Testamento lo profetizaron. La rebelión con Dios había retorcido de alguna manera todos los planes de Dios para el mundo, y el Señor trajo al príncipe de paz para establecer un cimiento de esperanza y de paz para vivir en los tiempos de aflicción en la tierra.
Dios nos pide que podamos decir que no tenemos dificultades o que si nos sentimos mal, no podamos expresarle a Él cómo nos sentimos. Pero sí experimentamos una paz. Cuando estamos siendo gobernados por el príncipe de paz, nosotros podemos acobijarnos en el shalom de Dios y nos permitirá seguir adelante. Es la única respuesta al dolor, es la única respuesta a la violencia, es la única respuesta a los problemas. Nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre con poder, y el mismo Espíritu que estuvo con Jesús y aunque lo resucitó de los muertos, ese mismo Espíritu que estuvo con el Hijo de Dios es la herencia de la Iglesia. Este es un Dios de paz, príncipe de paz, que irrumpe en el mundo, en este mundo roto, retorcido, donde Él quiere traer su reforma y Él trae una esperanza profética, porque Cristo es nuestra paz. Y por medio de Cristo derribamos mediante ese sacrificio el muro de enemistad que nos separaba de nuestro Padre eterno, no solo entre el pecado y Dios, sino también entre el judío y entre el gentil, entre el hombre y la mujer, entre el esclavo y el libre, entre el cielo y la tierra. Jesús derribó ese muro. Aleluya. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y eso lo dice el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en su versículo 10 y 11, lo que había sido profetizado en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 9, versículo 6, él dijo: aquel que había de nacer en la ciudad de David, un Salvador, el Cristo Jesús, había nacido. Y hoy lo recordamos. Jesús, el precioso de Dios. Jesucristo es la dádiva de todas las dádivas del cielo. Es una dádiva gloriosa del Dios Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, y recordamos tu nacimiento. Y recordamos las dádivas maravillosas que representa tu nacimiento para nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, bendito y glorificado sea tu nombre. Bendito seas por siempre. Aleluya. Bendito seas, Jesús. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermosa dádiva y regalo del cielo. Para ti la honra, la gloria, la alabanza, el poder, el imperio y la majestad por los siglos venideros, Padre. Hoy recordamos tu nacimiento, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu nacimiento, Señor. Bendito el día que María te parió. Bendito el día que viniste a la tierra, Señor. Bendito el día del plan de redención. Bendito tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. Queremos, Señor, celebrar, Señor, el tiempo donde recordamos tu nacimiento. Recordamos, Señor, la dádiva del cielo. Nos imaginamos, te imaginamos de bebé, abrazado por María, que fue tu madre en la tierra. Pero sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre, porque enviaste a Jesús. Gracias, Jesús, por hacer esa obra salvadora y redentora. Y gracias, Espíritu Santo, por revelarnos al Padre y revelarnos al Hijo. Hoy estamos posicionados, alineados vertical, horizontalmente y bajo todas las dimensiones de las profecías del segunda venida de nuestro Señor. Pero hoy queremos recordar tu primera venida. Hoy queremos gozarnos, llenarnos de paz y de esperanza, porque Jesús, el Hijo de Dios, nació en la ciudad de David. Te bendigo tu nombre. En el nombre que está sobre todo nombre, te doy honra, gloria y alabanza. Y hoy pido que todo aquel que escuche este mensaje pueda recordar, pueda irse al libro de Lucas, pueda irse al libro de Isaías, pueda que quiera leer los evangelios, quiera conocer tu vida, quiera conocer el día de tu nacimiento, quiera conocer lo admirable que eres, lo hermoso consejero y príncipe de paz, lo fuerte que eres, mi Señor, y sobre todas las cosas que eres nuestro amigo fiel, aquel que nunca falla. Gracias porque eres el camino, eres la verdad y eres la vida.
Gracias, Señor, por la puerta de salvación que representa Cristo Jesús para nosotros. En el nombre de Jesús cierro esta oración y la declaro irrevocable en el mundo espiritual y en el mundo natural. Creo que todo lo que se ha enviado, porque tu palabra, Señor, cuando es enviada, causa el efecto por el cual es enviada. Y yo sé que lo sé, que muchos querrán conocer a aquel niño que nació en la ciudad de David. Y el conocer tu vida, conocer tu plan de redención y abrazarte y confiar en tu redención, en tu salvación y en tu vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.